Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo podcast de Colina Digital. Yo soy Sebastián Álvarez y hoy día me encuentro con mi compañero Luis Bruna. ¿Cómo te encuentras, Luis, el día de hoy? La verdad que muy contento, Sebastián, en un día histórico no solo para Coquimbo Unido, sino para toda nuestra región, ya que por primera vez en toda la historia un equipo de la cuarta región, en este caso Coquimbo Unido, el aurinegro, clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. Una campaña realmente histórica. Claro que sí, una campaña histórica por el cuadro aurinegro representando a la región de Coquimbo, clasificando como primero en un grupo con Deportes Tolima, Nacional y Universitario de Perú. Cuéntame, Luis, ¿esta es la primera o segunda vez que participa Coquimbo en esta copa? Esta es la segunda vez, es su segunda participación. La vez anterior fue en 1992, en la cual clasificó por haber obtenido el segundo puesto en el torneo nacional. En esa ocasión no pudo clasificar a los octavos de final, lo que sí pudo hacer en este año, el 2026, en un grupo, la verdad, bastante reñido, bastante competido, como tú mencionas, con Deportes Tolima de Colombia, Universitario de Deportes de Perú y Nacional de Uruguay. Así que un grupo bastante peleado, donde Coquimbo estuvo peleando todas las fechas para poder clasificar a estos octavos de final, y no solo el octavo de final, sino como primero de grupo. Claro que sí, un Coquimbo que quizás previo al comienzo del torneo, cuando se fueron soltando los grupos, no se veía como el club favorito, quizás por la historia que tienen los otros clubes, Universitarios, que es un grande de Perú, Nacional, que también tiene un recorrido importante en Libertadores. Quizás Coquimbo no era el gran favorito, y aún así, antes de que terminara la fase de grupo, una fecha antes, Coquimbo ya estaba clasificado, solamente que ahora se tenía que ver si iba a clasificar como primero o segundo, que eso se definió esta misma semana en el partido con Nacional, que si bien perdieron, el resultado entre Universitario y Deportes Tolima los clasifica como primero de grupo. La verdad es que sí, Coquimbo no era el favorito para nada en este grupo, ya que si bien había sido el último campeón del fútbol chileno, era el equipo con menos quizás palmarés en comparación con el resto de equipos. Y curiosamente los dos que clasificaron a octavos de final fueron los equipos que menos expectativas tenían, tanto periodistas como analistas y la prensa en general. La prensa extranjera incluso hubieron muchas reacciones positivas al haberles tocado Coquimbo en su grupo. Y de todas formas, tanto Nacional como Universitario quedaron afuera. Así que la verdad, bastante sorprendente y una clasificación muy justa, muy merecida de Coquimbo, ya que fue compitiendo de tú a tú con estos equipos. Si podemos repasar un poco los partidos. Bueno, en la primera fecha, que Coquimbo Unido se enfrentó acá en el Sánchez Rumoroso a Nacional, el gigante de Uruguay, el cual empataron a 1 en un partido bastante peleado. Al último minuto logró empatar Coquimbo Unido. La segunda fecha tuvieron que visitar al gigante de Perú, Universitario, en el cual lograron ese tan ansiado triunfo de visita, el 2-0. Un triunfo muy importante que los llenó de energía a los coquimbanos. En la tercera fecha, Coquimbo se tuvo que enfrentar y viajar a Colombia, a un rival muy duro como fue Tolima, el cual ya se había enfrentado anteriormente a equipos chilenos como fue O'Higgins en la fase previa de Libertadores. En este caso también Tolima fue un rival muy duro, el cual tuvo un resultado bastante grande, 3-0 contra Coquimbo Unido. Claro que sí, un 3-0 y que quizás complicaba un poco la clasificación del club aurinegro. Una derrota estrepitosa. Bueno, si es bien, fue de visita, claro, es difícil ir a jugar de visita a un club que quizás sus jugadores no tienen tanto recorrido internacional. O no están tan acostumbrados a ese roce internacional, que si bien han jugado algunas copas internacionales como la Sudamericana hace unos años, no es lo mismo que la Copa Libertadores. Claro, claramente está. Quizás Lucas Prato, el nuevo fichaje de Coquimbo, es el único jugador que tiene esas cualidades de tener ese roce internacional en Copa Libertadores. Pero bueno, Coquimbo pudo luego revertir esta situación y aquí en el Sánchez Rumoroso ganarle el segundo partido a Universitario, para luego, por el mismo resultado que perdieron ante Tolima, ganarlo aquí también 3-0 frente al equipo colombiano, y con ese resultado ya estaban clasificados a los octavos de final. Exactamente, eso la verdad un triunfo bastante importante, ya que con eso Coquimbo Unido pudo clasificar faltando una fecha, algo bastante impensado antes de empezar en la fase de grupo, y lo cual demuestra el nivel de este plantel, ¿no? Que nosotros personalmente nos tocó acompañar al equipo el año pasado. Pudimos ir a entrevistar al anterior entrenador, el Cristian González. Nos contaba cómo se preparaba el equipo. Y la verdad que Coquimbo Unido, si bien tuvo algunas bajas importantes este año, como lo fue su goleador Cecilio Waterman,
Palavecino, quien venía siendo el mejor jugador y quien fue elegido el mejor jugador del torneo anterior, y el defensa Bruno Cabrera, un defensa que tuvo una venta bastante importante para Coquimbo Unido, a Newell's Boys. Si bien son 3 bajas importantes, Coquimbo se pudo reforzar y de todas formas logró generar este mismo equipo una armonía para así poder generar este equipo importante para la Copa, ¿no? Un plantel bastante variado, con varios nombres, jugadores experimentados como tú nombras, como Lucas Prato, el Mono Sánchez, e incluso una incorporación muy interesante que quizás no se ha nombrado mucho, que es Badalá, ¿no? Un jugador que venía también del fútbol extranjero, jugó en Boca Juniors, en Juventus, entonces un jugador bastante importante para los aurinegros. Bueno, sí, como dices, Guido Badalá, una de las incorporaciones más importantes del club aurinegro y del campeonato también, que venía con muchas expectativas, ya anotando 2 goles en la Copa Conmebol Libertadores junto a los 2 goles de Johansen, Manuel Fernández y Cristian Zavala, que están todos empatados. Todos los goleadores de Coquimbo llevan 2 goles. Así es, la verdad es que bastante sorprendente y inesperado esta campaña de Coquimbo. Pero quizá no tan inesperado por parte de los hinchas, ¿no? Que ellos venían esperanzados de hacer una buena campaña, siendo el último campeón del fútbol chileno. Pero de todas formas va a ser un duro rival, que a lo mejor, si bien siendo el bombo 1, puede ser el rival en nivel histórico el menos importante, yo siento que va a ser un rival muy duro para todos los que sean del bombo 2. Aquí vamos a analizar los posibles rivales de Coquimbo Unido. Así es, cuando este podcast haya salido ya se van a saber la resolución de todos los grupos, pero a día de hoy, a falta de que finalicen y se cierren 2 grupos, tenemos los segundos lugares que les pueden tocar a Coquimbo Unido, que puede ser Estudiantes de La Plata de Argentina, un club grandísimo con muchas Libertadores, Fluminense, otro rival difícil de Brasil, campeón hace 2 ediciones. Sí. Platense, un club argentino que pasó segundo en el grupo de Corinthians con 10 puntos, también un rival duro. Mirasol de Brasil, que también pasó bien apretado en ese grupo G con Liga de Quito, ambos con 12 puntos, que se definió por los encuentros entre ellos mismos. Y para el grupo H, Rosario Central, otro grupo apretado que pasó con Independiente del Valle, los dos con 13 puntos. Y un rival difícil, ¿no? Que también tiene un representante chileno como lo es Vicente Pizarro. Y bueno, a falta de que se cierren los grupos de Universidad Católica con Cruzeiro y Boca Juniors, y el grupo de Cerro Porteño con Palmeiras y Sporting Cristal, que pueden ser los que le toquen a Coquimbo Unido. Así es, la verdad es que rivales bastante importantes los que pueden venir acá a la cuarta región. Como nombró mi compañero, se encontraría Estudiantes de La Plata, un cuadro histórico que tiene varias Libertadores. También encontramos a Fluminense, que venía siendo uno de los últimos campeones y siempre es complicado enfrentarse a equipos brasileños. También es el caso de Mirasol, Platense, que también es uno de los últimos campeones de fútbol argentino. Claro que sí. Que si bien le pasa algo parecido como con Coquimbo, son equipos que no tienen tanta historia, pero que sí vienen con muy buen presente. Muy buena actualidad, muy buena campeonatos que han hecho en su propio país. Como tú decías, quizás anteriormente, que quiero rescatar, que decías que quizás es un poco inesperado para el hincha común del fútbol que Coquimbo se encuentre en esta posición en la Copa Libertadores, pero quizás para el hincha chileno, para el hincha de mismo Coquimbo Unido, quien ve el campeonato nacional, no es tan raro, porque bueno, el año pasado Coquimbo ganó un campeonato histórico, uno de los mejores campeones que ha habido en el fútbol chileno. Entonces, a pesar de que no tiene esos nombres que quizás, porque no viene con nombres tan pesados como otros equipos, es un equipo que se complementa bien entre ellos. Y hemos visto su recorrido durante los años. Hace unos años, en 2020, si no me equivoco, llegaron a semifinales de Copa Libertadores. Han ido clasificando. Ha sido más continuo que clasifiquen a Copa Sudamericana, fase previa. Y nos hemos acostumbrado a ver un Coquimbo cada vez más unido y cada vez mejor. Un equipo que quizás estaba años anteriores, quizás 10 años atrás, te acostumbrabas a verlo en segunda, subir, bajar, pero que hoy, gracias a la buena gestión que ha hecho también el club, a los buenos entrenadores y a la buena cantera también que ha implementado el club aurinegro, se encuentran hoy como uno de los mejores clubes de Chile y, por qué no decir, de Sudamérica hoy en día. Exactamente, no es menor encontrarse entre los 16 mejores de América. Y acá nombras un tema muy importante, lo cual es el cambio de entrenador. Si bien Esteban González había logrado una campaña histórica el año pasado, se sabía que era muy complicado encontrar un reemplazo, y en este caso la dirigencia de Coquimbo actuó de forma muy inteligente, contratando a un entrenador que quizás no tiene ese cartel o ese currículum que hubiera necesitado Coquimbo para crear una buena campaña. Contrató un entrenador, la verdad, con el mismo estilo de juego de Esteban González, un entrenador más pragmático, con metodología quizás más defensiva, de ir a
al partido del choque, de intentar ganar a través de los duelos, pero que de esta forma le ha servido a Coquimbo para mantener esa forma, mantener el plantel y aparte con las incorporaciones que ya nombramos, ir logrando que Coquimbo Unido no solo logra una institución histórica de octavos de final, siendo primero de grupo, sino también encontrarse en una posición cómoda tanto en la Copa de la Liga, que se encuentra en primer lugar, habiéndole ganado Colo-Colo en la última fecha, y en quinto lugar en el Campeonato Nacional, quien sigue compitiendo, como tú nombras, por llegar a estos torneos internacionales, lo que muestra la regularidad que tiene Coquimbo Unido estos últimos años y que ha pasado de ser un equipo quizás sub y baja, de estar en primera, de estar en segunda, a estar estos últimos años compitiendo en los primeros lugares. Y por eso, muy interesante lo que tú decías, de que Coquimbo Unido no es una sorpresa quizás para nosotros, quizás para el coquimbano, quizás para el hincha de la cuarta región, pero sí una sorpresa para el fútbol internacional. Siento que fue muy menospreciado su participación y aún así logra esa histórica clasificación y un primer lugar. Claro que sí, también me gustaría mencionar lo que habla sobre la Copa de la Liga, una copa que se instaló este año en el fútbol chileno y que quizás eso ha ayudado a que los clubes tengan un poco más de roce, un poco más de competición, que vayan más jugadores jugando, porque el año anteriores teníamos la Copa Chile, que bueno, todavía no empieza, el Campeonato Nacional, las Copas Internacionales, obviamente los clubes que clasifican, y eso era solamente. Este año se instaura la Copa de la Liga, que si bien sirve para que algunos jugadores tengan más rodaje, quizás no todos los equipos van con su mejor plantel, ayuda a que el fútbol chileno también mejore. Lo podemos ver así mismo en las posiciones que tenemos, que quizás antes estábamos acostumbrados a que el fútbol chileno en Copa Internacionales ya en la cuarta fecha ya estaban todos eliminados. Hoy podemos ver algo diferente. Bueno, mencionamos ya Coquimbo, que ya está clasificado en primer lugar, Católica en un grupo muy difícil con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona. Considerado el grupo de la muerte. Considerado el grupo de la muerte, llega hoy a la última fecha con muchas posibilidades de pasar primero, segundo o bueno, quizás ir a la Sudamericana, pero ya el hecho de que esté eliminado queda totalmente descartado. Exactamente, a la Universidad Católica le pasó un poco con lo que le pasó a Coquimbo, de ese menosprecio. Muchos analistas o periodistas extranjeros nos decían que Católica iba a quedar en cuarto lugar y ha ido compitiendo contra todos los rivales, incluyendo gigantes de América como son Cruzeiro y Boca Juniors. Así que la verdad, bastante interesante lo que tú dices. Se nota que quizás el fútbol chileno necesitaba tener más roce, necesitaba tener más partidos para lograr esa competencia que estábamos perdiendo en estos últimos años. Y la verdad me da bastante alegría ver a los equipos chilenos compitiendo. Si bien podemos también nombrar los campeonatos de ya sea la Sudamericana, por ejemplo. Sí. Así que sí, la verdad es que bastante interesante ver a los equipos chilenos compitiendo a nivel internacional. Por ejemplo, podemos nombrar también los equipos chilenos que están participando en Sudamericana, quienes encontramos a O'Higgins, quien clasificó en segundo puesto, en un grupo bastante complicado con Sao Paulo, quien clasificó primero, Millonarios de Colombia y Boston River. En este caso, O'Higgins clasificó a los playoffs de la Sudamericana, que se enfrentará al tercer lugar de la Copa Libertadores. También pasamos a Palestino, quien lamentablemente ha sido el chileno que peor campaña ha tenido en este año. Clasificó en cuarto lugar, o sea que quedó eliminado con solamente 3 puntos por debajo de Deportivo Riestra, Gremio y City Torque. Así que la verdad una campaña bastante lamentable por parte de Palestino, que nos tiene acostumbrado los últimos años a competir. Este año no fue el caso. Y bueno, ya en último lugar Audax Italiano, quien lamentablemente tampoco pudo clasificar, pero que sí tuvo una competencia bastante destacable. Sí, en un grupo difícil. En un grupo difícil logró 7 puntos, clasificó en tercer lugar, quedando afuera de todo, pero con un grupo que compitió con el Gigante Olimpia, uno de los campeones del fútbol paraguayo, Vasco da Gama, un equipo brasileño, y en último lugar Barracas Central, que también está pasando esta moda de equipos como Riestra, Barracas Central, Independiente Rivadavia, que clasificó primero, Libertadores. Equipos que quizás no tienen esa historia, ese palmarés que tienen los gigantes de América, pero que vienen con muy buen presente. Y en este caso, Audax Italiano logró 7 puntos, quedando en tercer lugar, quedando fuera de todo, pero de todas formas compitiendo, que eso es lo que uno le pide al equipo chileno en este caso. Claro que sí, eso es lo destacable. Destacable que 3 de los 5 clubes del fútbol chileno que están hoy en día en competencias internacionales estén Coquimbo clasificado y O'Higgins ya clasificado y Católica con muchas posibilidades de clasificar a la siguiente ronda, o si no, continuar en Sudamericana, pero sí continuar participando en competencias internacionales, lo cual es muy importante, que hace unos años o hace ya muchos años que no se viene viendo. Quizás rescatar ese Coquimbo que llegó a semifinales en Sudamericana, la U de Chile que, bueno,
quedó en tercer lugar en Copa Libertadores y tuvo que ir a Sudamericana. Colo-Colo que llegó a cuartos hace 2 años, pero que no es muy común, y menos común que 2 equipos chilenos lleguen a la última fecha de la Copa Libertadores con posibilidades claras de pasar primeros. Entonces eso es muy importante y una gran campaña la que está haciendo Coquimbo y todo el fútbol chileno. Así que sí, la verdad estamos bastante esperanzados en lo que pueda acontecer en la siguiente fecha para Coquimbo Unido. Hay que esperar ahora el sorteo, hay que ver qué rival le toca a Coquimbo, pero la verdad nosotros como parte de la cuarta región estamos bastante contentos con la campaña y la verdad bastante esperanzados en lo que puede acontecer en Coquimbo en esta histórica campaña. Claro que sí. Así que la verdad bastante contentos con los rendimientos del equipo chileno y sobre todo con esta histórica campaña de Coquimbo Unido, que la verdad nos da orgullo, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional, como siendo el primer equipo chileno en clasificar a octavos de final y en este caso como puntero del grupo. Claro que sí, Luis, una muy buena campaña que está haciendo Coquimbo Unido y todo el fútbol chileno, y ya con esto llegamos al final del podcast del día de hoy. La verdad me gustó mucho hablar de este tema. Los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal y a ver los próximos programas y a los próximos podcasts de Colina Digital. Así es. Muchas gracias.